Dios Padre Santo, que siempre nos ama y está con nosotros, te damos las gracias. Te damos las gracias por salvarnos con tu sangre preciosa, que solo podíamos ser abandonados para siempre, y también por permitirnos ir al reino de Dios. También gracias por darnos la oportunidad de aprender la palabra de Dios y vivir para el Señor. Te pedimos que nos acompañes en este tiempo para que podamos entender y conocer correctamente la palabra de Dios y vivir en el mundo con gran esperanza y con la gracia de Dios. Y también protege a los que no están aquí, donde quiera que estén, guía sus pasos para que puedan permanecer en la comunión. Todavía hay muchas almas perdidas alrededor de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a ser usados preciosamente para salvar esas almas. Desde el inicio hasta el final de hoy, confiamos únicamente en ti. Hemos orado en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama. Amén. Vamos a ver el versículo de hoy, Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 1 hasta 5. Hechos capítulo 10, versículo 1 hasta 5. Es la página 204 del libro del Nuevo Testamento. Si ya lo tienen, leamos juntos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas del pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba en donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Hola a todos. Hoy vamos a aprender sobre Cornelio. El título es El Evangelio predicado a la familia de Cornelio. En el libro de Hechos capítulo 10 está escrito detalladamente sobre el hecho de que el Evangelio fue predicado al Cornelio, quien es romano y gentil. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Dios nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dijo de esta manera. Por eso, cuando vino el Espíritu Santo sobre las personas, el Evangelio fue predicado desde Jerusalén y hasta todo el mundo. Mucha gente de Jerusalén fue salva y por medio de la persecución ellos fueron esparcidos, y por medio de ellos hasta en Samaria el Evangelio fue predicado. Y la última vez aprendimos a través de la Biblia que Felipe predicó el Evangelio a Samaria, y también debe ser predicado a los gentiles. Y esto está escrito en Hechos 10. Si vemos en Hechos capítulo 10, versículo 1, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión en la compañía llamada la Italiana. Cornelio es el soldado y vivía en un pueblo llamado Cesarea. Cesarea es una ciudad costera que está a 105 kilómetros de Jerusalén y 50 kilómetros al norte de Jope.
Y esta ciudad fue conquistada por los romanos en el año 63 a.C. y el rey Herodes el Grande la convirtió en una gran ciudad durante 12 años. Y se dice que un gran ejército de unas 1000 personas llamado Italiana estaba estacionada en la ciudad. Por eso se puede decir que, a diferencia de otras ciudades, la ciudad Cesarea fue formada por el ejército. En el país Corea también hay una ciudad como esta, o sea, una ciudad que fue formada y desarrollada como el resultado de la base militar. Y creo que Cesarea era una ciudad de este tipo, y Cornelio era un soldado. Era el centurión quien dirigía a unos 100 soldados. Se dice que Italiana fue un ejército superior y muy destacado. Era un ejército que a menudo luchaba, y como Cornelio era la centurión de este grupo, entonces se puede decir que Cornelio era una persona de alta posición. Y entonces se puede decir que estaba en una posición muy adecuada para alcanzar un rango muy alto. Y como él tenía el corazón de servir a Dios y tenía la fe para recibir la salvación, entonces Dios tuvo el plan de predicar el evangelio primeramente a Cornelio para que él recibiera la salvación. Si vemos Hechos capítulo 11, versículo 18, dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. En ese momento, predicar el evangelio a los gentiles era algo impensable. El hecho de tener comunión con los gentiles y predicarles el evangelio era algo que no se podía pensar. Aún así, Dios lo tuvo que realizar. Por eso, principalmente se mostró a Cornelio a través de una visión y habló directamente también a Pedro para que ellos pudieran predicar el evangelio. Y en Hechos 10, versículo 2, está escrito detalladamente qué tipo de la fe tenía Cornelio. Versículo 2 dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Como él es gentil y era soldado, por eso no podemos saber exactamente desde cuándo él tenía esta fe, pero en la Biblia está escrito que él era piadoso y temeroso de Dios y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y de aquí, hoy especialmente vamos a pensar más en la oración. Si vemos la última parte del versículo 4, dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cornelio, aún no siendo salvo, él oraba a Dios y sus oraciones y limosnas han subido para la memoria delante de Dios, dice la Biblia. Por supuesto, después de ser salvos, para nosotros también es necesario que nuestras oraciones lleguen ante Dios. Aunque oremos mucho, pero si nuestras oraciones no llegan a Dios, de nada servirá. Incluso si lo hacemos solo una vez, Dios lo escuchará cuando nuestra oración es una oración que es subida ante Dios. Se dice que no importa cuánto golpee un boxeador, si balancea al aire, solo perderá su fuerza y no podrá golpear al oponente con precisión. Y está escrito que en los tiempos del Antiguo Testamento el pueblo de Israel oraba ante Dios y sus oraciones han subido ante Dios. En la Biblia está
registrado que la oración que los israelitas hacían con todo su corazón durante los 400 años de esclavitud en Egipto y en medio de tanto dolor, esa oración llegó ante Dios y Dios escuchó el sonido de su dolor. Busquemos Éxodos capítulo 2. Es el libro del Antiguo Testamento, Éxodos capítulo 2, versículo 23 hasta 25. Éxodo capítulo 2, versículo 23 hasta 25. Si ya lo tiene, leamos juntos. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dice, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Significa que sus oraciones han subido delante de Dios. Por eso, pienso que todas las oraciones que hacemos las debemos hacer teniendo la palabra de Dios en base para que puedan ser subidas ante Dios. La Biblia también registra que cuando Daniel ayunó y oró a Dios acerca de los israelitas, Dios contestó su oración. Y en Salmos capítulo 102, versículo 1, en caso de David, dice, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Para que nuestro clamor pueda ser llegados a Dios. Ya conocen bien sobre Ana de Antiguo Testamento, ¿verdad? Ella no tenía bebé, pero Peina sí tenía hijos. Por eso siempre le irritaba mucho a Ana. Por esa situación Ana se entristeció y estaba en medio de los sufrimientos. Y en la Biblia dice que por eso Ana oraba derramando toda su alma ante Dios. Y Dios, al escuchar su oración, mandó a Samuel. Y por eso, cuando estamos en medio del sufrimiento y oramos ansiosamente, Dios escucha a esta oración. En la Biblia está escrito que en el Antiguo Testamento, cuando uno ofrece oblación a Jehová, dice que ofrezca oblación, la cual sobre ella pone la incienso. Veamos Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2, versículo 1 y 2. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. La oblación representa toda la vida de Jesús. Jesús se entregó completamente a Dios como flor de harina. Pero está diciendo que cuando se ofrece la oblación, eche aceite en ella y ponga el incienso. Y en la Biblia dice que cuando esto se realice, mientras se quema en un altar, se convierte en una ofrenda fragante para el Señor. Sobre este incienso, en el Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 dice que copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, la ofrenda que se entrega poniendo incienso quemado es la forma de la oración que hacemos a Dios. Por eso, en toda nuestra vida cristiana siempre debe llevarse la oración, y nuestra oración debe llegar a Dios, para que la oblación sea como el incienso ardido y olor grato a Jehová. Entonces,
cuando enseñamos a nuestros hijos en casa o cuando servimos en la iglesia, siempre comenzamos y terminamos con oración. Y en la Biblia dice que Jesús también fue concebido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Él hizo toda la obra por el Espíritu Santo y fue resucitado por el Espíritu Santo. Los salvos también recibieron la salvación por el Espíritu Santo. Es necesario hacer todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana bajo la guía del Espíritu Santo. Incluso cuando asistimos a la comunión, se dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Incluso cuando oramos, es necesario orar por el Espíritu Santo. Veamos Salmos capítulo 5. Salmos capítulo 5, versículo 1 a 3. Salmos capítulo 5, versículo 1 a 3. Leamos juntos. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esto es el poema de David. Se puede decir que en esta palabra está escrito todo lo necesario para que nuestra oración sea subida ante Dios. Aquí dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. La oración que hacemos debe ser precisa. La oración debe ser precisa. Una oración confusa será un poco complicado para que Dios lo cumpla. El sonido de las palabras, o sea, lo que hablamos, también debe ser claro. Igualmente, las oraciones a Dios también deben ser claras y precisas. Y dice, considera mi gemir. David entregó ante Dios todo de sí mismo. Así también, cuando oramos entregando todo sinceramente, Dios escuchará esa oración. Y por medio de esta oración, lo malo de nuestra alma se puede curar y las almas heridas también pueden ser curadas. Pienso que es necesario revelar todo lo que tenemos adentro de nosotros. Y dice, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Y a veces también es necesario las oraciones de clamor. Y también dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. La oración de la mañana es la que hacemos cuando estamos con la mente más despejada. Y Dios escuchará esta oración. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. No debemos simplemente orar y olvidarnos de ello, sino que debemos seguir pensando en los resultados de la oración, esperando si Dios escucha la oración o no. La Biblia dice que aunque Cornelio era gentil y no era salvo, pero siempre oraba. Dice la Biblia, y daba limosnas a la gentil y estaba en medio de temor a Dios. Regresamos a Hechos 10 otra vez. Es Hechos 10. El Nuevo Testamento, Hechos capítulo 10, versículo 28. Es la página 255 del Nuevo Testamento. Dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. En ese tiempo era violación de la ley que un judío se asociara o tuviera relaciones con un gentil. Si uno no guarda la ley es encarcelado, o sea, era impensable que uno esté tan cerca de un extranjero. Sin embargo, ninguno puede decir que no está limpio a lo que Dios no lo ha dicho. Si Dios tiene tal plan para predicar el evangelio a los gentiles y hacer que reciba la salvación, ese plan seguramente se hará realidad.
En nuestro pensamiento, el de judío predicar el evangelio a los gentiles es algo impensable, pero la voluntad de Dios es predicarles el evangelio para que puedan ser salvos. La gente de Nínive, del libro de Jonás del Antiguo Testamento, cometió muchos pecados, pero había el plan de Dios de predicarles para que se arrepintiesen y no fueran juzgados. Por eso mandó a Jonás y le hizo predicarles la palabra. Pero Jonás en su corazón no lo quería hacer. O sea, viendo esto, podemos saber que el pensamiento humano no es como el de Dios. En ese periodo, era impensable que uno predique el evangelio a un gentil y que ese gentil sea salvo. Era algo impensable, pero Dios hizo que el evangelio llegue a Cornelio y que él sea salvo. Por eso, para esto Dios le seguía mostrando el sueño y la visión. Busquemos Hechos capítulo 10, versículo 10. Pero antes de eso, primeramente veamos el versículo 5. Dice, envía pues ahora hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Primeramente se mostró a Cornelio por la visión, y para que pudiera hacer a venir a Pedro, también se mostró a Pedro. Y veamos versículo 10, dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras se preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que se descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Dice que le sobrevino un éxtasis. Sobrevenir un éxtasis significa que le mostró la visión, dice la Biblia. Veamos capítulo 17, versículo 19. Versículo 17, versículo 19 dice que Pedro estaba perplejado dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Aquí dice la visión, ¿verdad? Y la visión era sobre un gran lienzo, y en el lienzo habían los cuadrúpedos terrestres y aves del cielo, y también habían los reptiles. Pedro, al ver esta visión, se dio cuenta de que todos eran inmundos. En el Antiguo Testamento, Dios distinguió a los animales limpios y de los animales que no eran limpios. Por eso dijo que no comiéramos alimentos inmundos y solo comiéramos alimentos limpios. En Levítico, distinguiendo a los animales limpios y los inmundos, explica que los israelitas sean distinguidos del mundo y los judíos distinguidos de los gentiles. Por eso los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, estos representan a los gentiles. Busquemos Levíticos capítulo 20. Es Levíticos capítulo 20, versículo 25 al 26. Levíticos capítulo 20, versículo 25 al 26. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia. Y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastre sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Diciendo a los israelitas que los ha apartado de los pueblos, da ejemplo con el animal limpio e inmundo. Por eso se puede decir que los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo que habían en el lienzo representan a los gentiles. En el Nuevo Testamento nosotros podemos comer todo lo que Dios nos ha dado, pero sin embargo está escrito que no debemos comer sangre, y ni lo que ha sido muerto estrangulando.
es porque si un animal ha sido muerto estrangulándose, la sangre está adentro, pudriéndose ahí. Entonces si la comes, comerás su sangre. Así que dice que no comamos lo que ha sido estrangulado. Y también en el libro de Hechos está escrito que no comamos lo sacrificado a los ídolos. Está escrito que menos ellos podemos comer todos. En el 1 Timoteo capítulo 4 versículo 4 a 5 dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si tomamos con acción de gracias todo lo que Dios creó, no hará nada para desechar. Sin embargo, está registrado en la Biblia que no debemos comer sangre. Y Dios le mostró a Pedro la visión no solo una vez, sino se la mostró 3 veces enseguida. En el libro de Hechos capítulo 10, Hechos 10, versículo 15 y 16. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. No 1 o 2 veces, sino 3 veces Dios mostró la misma visión. ¿Y por qué le habría mostrado 3 veces? Muestra repitiendo la misma visión para mostrar que la voluntad de Dios es cierta. En los tiempos del Antiguo Testamento sucedió algo parecido a esto. Dios le mostró un sueño al faraón de Egipto. Está escrito que para mostrar los 7 años de abundancia y los 7 años de hambre a través del sueño, Dios les hizo soñar 2 veces superpuestos. Le hizo soñar 2 sueños superpuestos. Y podemos saber que Dios mostró 2 veces la misma situación por medio de sueños superpuestos para mostrarle que esto es la obra de Dios. Como esto, Dios le mostró la visión 3 veces a Pedro para hacerle saber que el hecho de que los gentiles sean salvos era la obra de Dios. Sin embargo, Pedro no podía entender nada sobre la visión. Pedro no comía la carne porque la carne no es limpia. Pero porque Dios se lo dijo. Lo dijo para que lo comiera. Y luego el lienzo ha sido llevado arriba al cielo. Después de soñar esto, los sirvientes mandados por Cornelio llegaron frente de Pedro. En Hechos capítulo 10, versículo 20. Hechos capítulo 10, versículo 20. Aquí dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro no comprendía nada de la visión, pero aunque no la entendía, solo porque el Espíritu le mandó que fuera, entonces Pedro se fue a la casa de Cornelio sin sabiendo la causa. Incluso después de llegar, no sabía por qué había venido. Veamos Hechos capítulo 10, versículo 29. Hechos capítulo 10, versículo 29. Dice: por lo cual hace el llamado, vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Dice: ¿por qué causa me habéis hecho venir? O sea, no supo la causa. Tú, gentil, ¿por qué me hiciste venir? Entonces Cornelio le explicó exactamente de qué se trataba el sueño que tuvo. Solo entonces Pedro se dio cuenta de que era la voluntad de Dios que los gentiles recibieran la salvación predicando el Evangelio. Leamos juntos versículos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.
Pedro comprendió que Dios no hace acepción de personas, sino recibe a todas las que le temen y tienen la fe para recibir la salvación. Entonces, lo que se quiere decir es que no pudimos detener el plan de la salvación para los gentiles y ni los judíos pudieron detenerlo. Nosotros no podemos detenerlo que Dios quiere hacer. Tampoco podemos interrumpir lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer en el Nuevo Testamento es predicar el Evangelio y hacer que la gente sea salva. Y nosotros no podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. Veamos San Mateo capítulo 12, versículo 31. Aquí dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. ¿Qué sería la blasfemia contra el Espíritu? Es interrumpir para que el Evangelio no se predique. Cada uno de nosotros tendremos un proceso planeado y guiado por Dios. En Salmos dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. A cada uno de nosotros Dios enseñará el camino en que debemos ir y guiará nuestros pasos para que podamos vivir según la voluntad de Dios. Y nosotros no podemos detener la guía de Dios. Cada quien tiene el camino que debe andar ante Dios. Apóstol Pablo tenía su camino para andar. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, contar que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Había camino que apóstol Pablo tiene que andar, y el que Pedro tiene que andar. Es la voluntad de Dios que el apóstol Juan permanezca hasta el final y que escriba el libro de Apocalipsis y vaya delante de Dios. Y sobre esto Pedro le preguntó algo al Señor. Pedro dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? ¿Y cómo fue la respuesta de Jesús? Jesús le dice que no intervenga y que le siga. Es porque cada quien tiene su camino para andar. Marta estaba muy ocupada porque preparaba para recibir a Jesús en su casa, pero María escuchaba la palabra de Jesús, sentándose a sus pies. ¿Qué fue lo que pensó Marta? Ella estaba trabajando duro, pero su hermana escuchaba la palabra. Y comparándose se sintió resentida, porque María no hace nada. Por eso le pidió un favor a Jesús. Le dijo al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Dijo: sí, ahora mismo le digo que te ayude. Jesús le dijo de esta manera: no. Jesús le dijo que cada quien tiene su camino, entonces deje que María haga lo que ha escogido su parte. Así le dijo Marta. Y dice: solo una cosa es necesaria. Por eso, cuando vivimos la vida cristiana, cada uno tiene su propio camino para correr delante de Dios y vivir para el Señor. Y es necesario que lo reconozcamos cuando uno es utilizado preciosamente por Dios. Y tenemos que reconocer y admitirlo. Pasaremos por Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 38 y 39. Hechos capítulo 5, versículo 38 y 39. Si lo tienen, leamos juntos. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y déjalos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. En la era de la iglesia primitiva, cuando los apóstoles predicaron el Evangelio, los pueblos y los judíos se opusieron.
Ellos impidieron predicar el evangelio a los apóstoles y los arrestaron y encarcelaron. Pero en aquel tiempo apareció Gamaliel, un fariseo, y dijo esto: está diciendo que si lo que hacen estos apóstoles de Dios, entonces lo que impide es que ellos prediquen será el enfrentamiento contra Dios. Por supuesto, el hecho de que los apóstoles predican el evangelio es la voluntad de Dios. Pero si uno no lo sabe y piensa que el predicar no es la voluntad de Dios y lo detiene, entonces es luchar contra Dios. Por eso, el Gamaliel, ya sabiéndolo, les hizo a los judíos que no impidieran que los apóstoles predicaran el evangelio. Por eso soltó a los apóstoles. Igual a nosotros. Si todas las cosas que vivimos sirviendo a Dios, entonces es necesario que le conozcamos y ayudemos para que otros hermanos puedan llevar bien la vida cristiana. Veamos Romanos capítulo 9, el libro de Romanos del Nuevo Testamento. Capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 19 a 24. Hasta 24 dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Leemos juntos 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios es el alfarero. Por eso está diciendo que como el vaso de barro no le puede decir al alfarero por qué lo ha hecho de esta manera. Como esto, nadie puede impedir que Dios planee predicar el evangelio a los judíos y que ellos sean salvos, y por medio de ellos se forme una iglesia. Nadie puede interrumpir su plan. En el versículo 22 dice: queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Esto indica a los gentiles. O sea, los gentiles eran destinados a recibir la ira, pero podemos saber que Dios tiene el plan de salvar también a los gentiles. Y en el 23 dice: las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. El vaso de misericordia es la iglesia. Y en el 24 dice: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. O sea, el vaso es la iglesia. Dios predestinó a la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Y era su voluntad hacer que no solo los judíos, sino hasta los gentiles sean salvos, y todos entren al reino de Dios. Por eso, si vemos en el libro de Efesios, dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios planeó todo esto. Y nadie de nosotros puede impedir lo que Dios hace. En el Mateo capítulo 5, versículo 45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Nosotros a veces queremos que Dios no dé sol ni la lluvia a los malos o a los que no nos gustan, que no les ayude. Pero Dios no es así. En el Job capítulo 38 dice que Dios hace llover sobre la tierra deshabitada, donde no hay nombre, porque en ella existe la hiedra. Y en Job capítulo 38 versículo 41 dice: ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus
polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. O sea, hasta para el cuervo, hasta para las aves, Dios prepara el alimento. Lo podemos saber en la Biblia. Por eso es muy obvio que los gentiles reciban la salvación. Busquemos Efesios capítulo 2, versículo 11. El libro del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 2, versículo 11. Efesios capítulo 2, versículo 11. Desde el versículo 11 hasta el 13. Si lo tiene, leamos juntos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais en Cristo, alejadas de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes de recibir la salvación, los gentiles eran los alejados y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Pero por medio de la sangre de Jesús, ellos han sido hechos cercanos. Esto es la gracia de Dios. Nosotros también somos los gentiles, ¿verdad? El hecho de que hemos recibido la salvación y que podemos ir al reino de Dios por medio de la sangre de Jesús es una gracia tan grande de Dios. No podemos estar desagradecidos. Lo que vamos a pensar por último es que Cornelio, quien es el centurión de la compañía, tenía el celo ante Dios, pero él no era salvo. Hechos capítulo 10, versículo 2, lo que hemos leído en el principio, dice que él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero no dice que él era salvo. ¿Cómo lo podemos saber? En el mismo libro capítulo 11, versículo 14 dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Aquí dice que te hablará palabras por las cuales serás tú salvo y toda tu casa. Y por eso Pedro fue a predicar el evangelio. O sea, como él no era salvo, entonces Pedro se fue a predicar el evangelio para que recibiera la salvación. Viendo a estos acontecimientos, podemos recibir la enseñanza que, aunque uno tenga mucho celo, esto no garantiza su salvación. Cornelio siempre oraba a Dios y ayudaba a mucha gente y tenía temor de Dios, pero él no era salvo. Pero afortunadamente él tenía deseo de buscar a Dios y tenía la fe para recibir la salvación. Entonces Dios lo salvó por medio del apóstol Pedro. En nuestro alrededor también todavía hay muchas almas que no son salvas. Podemos encontrar a mucha gente que no yendo a la iglesia, pero incluso los que sí van a la iglesia tienen el celo para Dios, pero sin haber recibido la salvación. Si ese celo se base de la salvación, está bien, pero el problema es que aunque uno no ha recibido la salvación, puede vivir teniendo celo para Dios. En Santo Mateo capítulo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los que dicen Señor, Señor no indica a los que no van a la iglesia, sino indica a los que sí van a la iglesia y dicen el nombre de Dios. Pero Dios te está diciendo que no todos ellos van a entrar en el reino de Dios. En la Biblia hay varios casos que las personas no han sido salvas aun teniendo el celo religioso. Un funcionario etíope tenía el celo como para irse hasta Jerusalén desde Etíope para adorar. Y podemos saber que él seguía leyendo la Biblia sentado en su carro. Y en San Mateo capítulo 19, un joven preguntó a Jesús sobre cómo puede recibir la vida eterna. El joven pensó que él había guardado todo el mandamiento,
Pero, aunque él pensó que guardó todo el mandamiento, pero él no era salvo. El funcionario etíope tampoco era salvo. Tenía el celo religioso, pero no era salvo. Por eso, el celo religioso no es lo importante, sino lo importante es cómo podemos entrar al cielo y confirmarlo. En San Juan capítulo 3, Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo volvió a preguntar a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pregunta que el hecho de entrar por segunda vez en el vientre de madre es nacer de nuevo. ¿Cómo Nicodemo preguntó cómo puede un hombre nacer de nuevo? Y aunque nosotros digamos que hemos recibido la salvación, lo importante es poder decir exactamente cómo fuimos salvos. Alrededor de nosotros puede haber algunos que no son salvos o no tienen la seguridad de la salvación aun teniendo el celo religioso. Para que ellos puedan tener la seguridad de la salvación, es necesario que nosotros sepamos exactamente. Es necesario que podamos dar testimonio de nuestra salvación precisamente. Algunos hablan exactamente sobre la salvación, sobre el perdón de pecado. Pero pienso que esto pase a algunos estudiantes de nuestra iglesia. Algunos estudiantes congregan a nuestra iglesia desde niñez y como ellos han participado muchas veces al seminario y escucharon muchas veces, tienen muchas informaciones que han escuchado, pero no han comprendido bien de la salvación. Pero sabe exactamente sobre la salvación, sabe sobre la eterna redención porque ha escuchado varias veces, pero lo importante es que debe saber con qué palabra ha comprendido, porque no fuimos salvos con la palabra humana. En 1 Pedro capítulo 1 versículo 23 dice: siéndole nacido no de simiente corruptible sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra humana, el esfuerzo personal, todo es corruptible, pero la palabra de Dios es lo que vive y permanece para siempre. A través de comprender la palabra de Dios recibimos la salvación. Por eso, la Biblia dice que estas palabras son las palabras del Evangelio. Hay muchas palabras del Evangelio en la Biblia de Antiguo y Nuevo Testamento. Aprendiendo esas palabras, comprendiéndolos, recibimos la salvación. En caso de que uno no sea salvo, debemos poder confirmarlos. Y algunas personas piensan que el arrepentimiento por los pecados futuros es necesario para ser perdonados. Pero esto no es cierto, porque es la eterna redención y otros han aceptado el Evangelio sin arrepentimiento. En Marcos capítulo 1 dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Es importante aceptar el Evangelio y después de reconocer firmemente que es un pecador. Entonces es importante predicar el Evangelio y recibir la salvación, pero creo que antes de esto lo más importante es predicar palabra para que ellos puedan preparar el corazón para aceptar el Evangelio. Primeramente, lo importante es que hacerles saber exactamente a través de la palabra que uno es el pecador destinado de ir al infierno y hacerle tener el corazón preparado para aceptar el Evangelio. Y cuando tenga el corazón anheloso de recibir la salvación, predicar el Evangelio, esto es muy importante. Pastor Poba de África recibió la salvación en Corea y creo que algunos hermanos han visto el video de su testimonio. Cuando él llegó a Corea, muchos le preguntaron que sí ha recibido la salvación y el pastor dice que se sentía incómodo porque él pensaba que ya era salvo. Pero mientras aprendiendo la Biblia se sentía aún más incómodo porque en él seguía saliendo el pecado.
Se sentía muy sufrido y examinándose a sí mismo escuchó el Evangelio y recibió la salvación. Y dice que predicó el Evangelio no solo a su familia en África, sino también a sus subordinados. Como esto, lo que debemos hacer es predicar el Evangelio y hacerles saber exactamente sobre la salvación para recibirla. El centurión Cornelio no fue el único que se salvó, sino reunió a su familia y a todos los que le pertenecían e hizo que ellos escucharan la palabra de Dios para que pudieran ser salvos. Hay muchos ejemplos en la Biblia que hace recibir la salvación a su familia. La familia de Lidia también escuchó la palabra y recibió la salvación. El carcelero filipense tampoco fue el único que era salvo, sino predicó a los suyos. Apóstol Pablo dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y tu casa. En el Antiguo Testamento, cuando sucedió la destrucción de Sodoma y de Gomorra, el ángel no solo trató a salvar a Lot, sino a su familia también. ¿Tienes aquí algunos más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Pensó también en su familia. Y la ramera Rahab también hizo que su familia recibiera la salvación en medio de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Por eso esto es muy importante. También es importante que sirvamos en la iglesia. Pero lo más importante es que nuestra familia y nuestros hijos reciban la salvación y llevar la vida cristiana teniendo la fe correcta. Por último, veamos Deuteronomio capítulo 6. Es el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 a 7. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 a 7. Si ya lo tienen, leamos juntos. Iremos juntos, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Aquí nos está diciendo que enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos. Por supuesto, creo que nuestros maestros enseñarán diligentemente la palabra a los niños, no solo en la iglesia, sino también en sus hogares. Pero pienso que sirviendo en la iglesia habrá casos en los que a veces nos olvidamos de nuestras familias. Pero creo que es muy importante que nos tomemos el tiempo y nos preocupemos por enseñarles la palabra para que ellos puedan ser salvos. Vamos ahora juntos. Dios Padre, te damos las gracias. A través del mensaje de hoy aprendimos que aunque Cornelio era gentil, pero fue salvo y glorificado por Dios debido a la gran misericordia y amor de Dios. No solamente a Cornelio, sino a todos nosotros también se ha predicado el Evangelio y hemos sido salvos. Y ahora nos hemos convertido en el Hijo de Dios y somos los preciosos que puede vivir para Dios. Te damos la gracia por haber recibido la salvación y poder vivir para ti. Te pedimos que nos ayudes para que esta salvación no sea vana ante ti y que podamos vivir cambiándonos perfectamente y ofreciéndonos para ti. Si entre nuestros hechos hay algunos incorrectos ante ti, haz que por tu palabra sea descubierto y lleva la vida cristiana correctamente. Te pedimos que estés con todos los maestros quienes sirven en la escuela dominical de la iglesia y haz que puedan realizar bien sus trabajos. Y denles cada vez más abundante gracia de Dios para que puedan enseñar con tu sabiduría y con tu poder en la crianza de nuestros hijos. Te damos gracias por estar junto con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, que nos ama. Amén.